Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de las emociones buenas y las emociones malas. Primero hay que comprender que las emociones se componen de tres factores. El primero es un componente subjetivo, lo que quiere decir cómo experimentamos la emoción. El segundo es un componente fisiológico, cómo nuestros cuerpos reaccionan ante la emoción, qué sustancias químicas se van a secretar en nuestro cuerpo. Y el tercero es un componente expresivo, es decir, cómo es nuestra respuesta frente a la emoción que estamos viviendo. Ahora, la palabra emoción viene de emotion, lo que literalmente significa energía en movimiento. Esto quiere decir que al estar hablando de energía también vamos a estar hablando de ondas, que tienen una frecuencia o una vibración que pueden ser altas o bajas. Esto quiere decir que aquellas emociones con frecuencias más bajas van a vibrar con una longitud de onda más amplia o más lenta, lo que quiere decir que van a fomentar lo físico, ya que recuerda que todo es energía, incluso lo físico que vemos es energía más densa. Y esto quiere decir que al vivir estas emociones nos vamos a ir volviendo más densos, más corpóreos o más materiales, porque la energía de estas emociones nos va a hacer vibrar con más lentitud. Por otro lado, podríamos decir que a medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia va subiendo de nivel. Está más cerca de la fuente o nos vamos a sentir más conectadas o conectados a la inteligencia universal. Cada vez que estemos sintiendo alguna emoción, esto quiere decir que tiene que ocurrir alguna movilización en nosotras o en nosotros, ya que la emoción es energía en movimiento. Y muchas veces la razón o el pensamiento es el que se va a encargar de guiar estos procesos para darle un sentido emocional a lo que estemos viviendo. Por eso, en este proceso de autoconocimiento, es importante el conectar y el saber qué emociones estamos sintiendo para saber cómo actuar. Aunque muchas veces esto puede ser muy difícil, ya que la emoción que estemos sintiendo o no sabemos qué es ni qué estamos sintiendo, o es una emoción que está siendo síntoma de otra emoción. Y lo único que está manifestando es el ocultar y tapar todo el iceberg que hay detrás de ella. Generalmente la emoción que más fácil se nos hace ver es solamente la punta del iceberg. Y de ahí viene toda una gran rama que hay que ir descifrando para ir conociéndonos más y para ir sabiendo qué es lo que nos está pasando. Así que al ser conscientes de la emoción que estemos viviendo, hay que permitirle que nos entregue la información necesaria que esté relacionada con ella. Así, de este modo, vamos a estar integrando la emoción con la razón. ¿A qué nos llevan las emociones? Para saber qué proceso estamos viviendo con cada una de las emociones, hay que comenzar a comprenderlas y saber que tenemos emociones básicas. Aunque el estudio de estas va a depender de las investigaciones en las cuales nos basemos, ya que hay algunas que dicen que son 6 emociones básicas, otras que son 3 y así sucesivamente. Según el psicólogo Paul Ekman, en los años 70, él identificó que tenemos 6 emociones básicas. Aunque en el año 2017, un estudio sugirió que podríamos tener una categoría de 27 emociones básicas. Así que las 6 emociones básicas son felicidad, tristeza, enojo o ira, miedo, disgusto o asco y sorpresa. Pero tenemos una gran gama y combinación que son muy amplias de todas estas emociones. Al igual que como lo tenemos con los colores, por ejemplo. Tenemos los colores primarios y estos dan origen o dan vida a todo el resto de colores de la gama cromática. Aquí tenemos algunos ejemplos de para qué nos sirven algunas emociones, ya que dependiendo de la naturaleza de estas, nos pueden ir orientando en distintos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, a motivarnos, a evitar el peligro, a tomar decisiones, a facilitar la interacción social o a comprender a otras personas. Por ejemplo, cuando sentimos ira, esta emoción nos está ayudando a movilizarnos, a mejorar la persistencia y la perseverancia, o también a poner límites sanos. Por otro lado, si sentimos vergüenza, esta emoción nos va a estar ayudando a corregir conductas o actitudes sociales o personalmente La vergüenza nos va a ayudar a corregir conductas o actitudes sociales o personalmente que estén sancionadas, a proteger nuestra conexión con las demás personas y a prevenir el aislamiento social. Por otro lado, tenemos que la tristeza nos invita a la reflexión, nos obliga a detenernos y a prestar atención a algo que está sucediendo en nuestro interior generalmente. Por eso nos lleva a una mirada introspectiva. Y así va a suceder con cada emoción que tienen algún propósito para nuestro autoconocimiento o para una guía en nuestra vida. Ahora, si es que nos vamos a lo energético y si lo vemos de un modo más holístico, vamos a tener que las emociones también pueden estar relacionadas con nuestros centros energéticos o nuestros chakras, o incluso a distintos órganos de nuestro cuerpo, como lo es para la medicina tradicional china, por ejemplo. Acá tenemos una imagen
en la que vamos a relacionar distintos órganos con distintas emociones que podamos estar viviendo. ¿Para qué nos sirve esto? Para ir comprendiendo que si tenemos alguna emoción que no está integrada, que no expresamos, que no vivimos contextualizadamente, a la larga podemos estar interviniendo en un órgano, o sea, pueden estar afectando a nivel físico. Y esto si lo vemos a nivel fisiológico también, como cada emoción va a liberar neurotransmisores u hormonas, estos van a ir directamente o se van a secretar directamente de algún órgano, lo que va a hacer que su funcionamiento esté en desarmonía y a la larga se puede provocar alguna enfermedad a nivel físico, de la emoción a lo físico. ¿Y cómo podemos ir comprendiendo más el propósito de nuestras emociones? Lo primero es observar cómo te sientes. Da lo mismo que no sepas qué emoción estás viviendo, pero observa cómo te sientes. Segundo, permite que lo que estés sintiendo se exprese en ti. Dale cabida a esa emoción o a esas sensaciones que estás sintiendo. Tercero, ve qué pensamientos o creencias estás teniendo al momento de sentir aquello que estés sintiendo. Cuarto, qué sensaciones o cómo te hace sentir esa emoción. ¿Tienes alguna tensión en el cuerpo, alguna incomodidad, te dan náuseas, te dan ganas de salir corriendo? Solamente permítete sentir. Quinto, ahora comienza a ponerle un nombre a estas emociones o a esta emoción que puedas estar viviendo. Ocupa la gama de todas estas emociones para ir identificando cuál es la que más sentido te hace con lo que estás sintiendo. Y por último, pregúntate, ¿qué necesidades están impulsando esta emoción? ¿Qué tienes que darte a ti misma o a ti mismo para poder satisfacer la emoción? ¿O qué necesidades quieres de otras personas para satisfacerla? Ya con esto, con el ser consciente, con el ponerle un nombre y con el ir viendo para qué es que están estas emociones, comenzarás a encontrarle un propósito y poco a poco irá descendiendo la intensidad de cada una de las emociones, ya que estarán cumpliendo su objetivo. Así que cuando ya identifiques el propósito, comienza poco a poco a ir resolviendo. Espero que te haya gustado este video. Cuéntame qué te pareció, si tienes alguna duda. Recuerda compartir este video para que llegue a muchas más personas, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!